Hermanos, quiero contarles algo antes de empezar con la enseñanza, porque estaba revisando unos cuentos o unas parábolas judías y me gustó una, porque miren, los judíos cuando quieren enseñar a los pequeños siguen usando este tipo de cuentos, este tipo de parábolas, ¿no? Y es que realmente es una gran enseñanza, ¿no? Y cuenta la historia que había un burro que estaba con su dueño y este burro fue a tomar agua y se cayó al pozo. Entonces el pozo era profundo y este burro comenzó a rebuznar, ¿no?, para salir. El dueño quiso ayudarlo, quiso sacarlo del pozo, pero no lo consiguió. Entonces se puso a pensar y dijo y razonó de esta manera: bueno, el pozo hay que sellarlo, porque ya lo iban a sellar, ya no iba a funcionar. El burro ha caído, mi burro es viejo, así que mejor voy a pedir ayuda para que vengan con unas palas y ya de una vez lo tapamos con el burro adentro. Así que fue y trajo también vecinos con su pala y comenzaron a echar ya la tierra. Pero el burro, al sentir que le caía la tierra, comenzó a rebuznar más, hasta que de repente ya no rebuznó, se cayó. Y comenzaron a echar y a echar y a echar. La sorpresa para ellos fue que cuando ya estaban tapando el pozo, vieron las orejas del burro. El burro sacudió, estiró su pata y saltó del pozo. Entonces, ¿qué es lo que pasó? El burro estaba tan desesperado por salir que en un momento se quedó quieto y la misma circunstancia difícil que vivía, el burro se puso a pensar: ¿qué hago en este momento? ¿Cómo voy a sobrevivir? Entonces lo que hacía era sacudirse, guardar energías, no estar rebuznando ni quejándose ahí adentro. Imagínense, pobre burrito, pensar que su dueño le estaba echando tierra para matarlo. Qué decepción para el burro. Pero él movía las orejas y cada vez que echaban la tierra, lanzaba las patitas. Volvían a echar, volvía a mover y comenzó a salir. Ellos explican de esta manera, y hablando del burro, les dice a los niños de allá: no sean burros. Y miren que este burro no era tan burro. Este burro tenía una pezuña de frente, ¿no? ¿Qué nos enseña esto? Que a veces, algunas veces, nosotros podemos aprender y a veces pasamos circunstancias difíciles, hermanos. Pero en vez de estar quejándonos o en vez de estar perdiendo energía, hablando, compadeciéndote o autocompadeciéndote, guarda tu energía y ve la forma en cómo salir. Porque donde tú estés, lo más importante es que no te quejes. Y hay dos cosas que nos enseña este cuento. Una de ellas que podemos aprender es que en algunos momentos de nuestra vida podemos tener la sensación también de haber caído un pozo y de repente que no puedas salir, o algo que no te gusta. Algo que yo aprendí en este tiempo es que cualquier cosa que te pase en la vida, úsalo como una lección, como algo que estás aprendiendo, porque tú puedes sacar una enseñanza de lo que tú vives, en vez de estar quejándote o en vez de hacerte la víctima, ¿no? Al principio el burrito, ¿qué empezó a hacer? A resgunar para que lo saquen. ¿En qué posición estaba? En posición de víctima. Y a veces cuando estamos en circunstancias difíciles, ¿en qué posición solemos a veces ponernos? En posición de víctima. Y recordando el pasado, ¿no? Pero y si yo hubiera, y si yo esto, es que a mí, es que mis parientes, es que mi papá, es que mi mamá, y al pasado, y al pasado, y al pasado. No sé cómo el burro mira hacia adelante. ¿Qué puedo hacer ahora? ¿Qué hago para poder salir de donde estoy? Y esto es muy interesante, hermanos, porque podemos aprender. Ayer que estaba leyendo esto, me encantó, porque algo que nosotros podemos aprender es que nunca debemos tener nuestras expectativas en otras personas. A veces pensamos que los demás van a provocar nuestra felicidad, que los demás van a ser como yo quiero que sean, pero sorpresa, hermanos, no suele ocurrir.
Las más grandes decepciones que tenemos a veces es de las personas que más queremos. ¿En dónde deben estar puestas nuestras expectativas? En Cristo Jesús. Él nunca va a fallar. Él tampoco va a desear que tú estés triste. Es Él y nadie más. Entonces, no pensemos, incluso hermanos, hasta mucha gente mira al pastor como que wow, ¿no? Como que fuera lo máximo. No, hermanos, también el pastor puede provocarte, no un daño cerebral, pero de repente alguna herida, ¿no? De acuerdo a tu sensibilidad. Entonces, algo que nosotros debemos aprender es poner nuestra expectativa solamente en Dios, porque Él es el único que te puede dar vida, gozo y paz. Nadie más te puede dar esto. De repente tú estás buscando algo. Yo sé que a veces los jóvenes dicen, ¿cuántos se quieren casar? A ver, levanten la mano. Ya, amén. Pero antes de casarse, ¿qué necesitan? El novio. Si no hay novio, no hay matrimonio, ¿verdad? Pero todas las expectativas tienen que estar puestas en Cristo. ¿Necesitan un novio? Señor Jesús, tú me conoces como soy, mándame la persona adecuada para mí. Porque ¿cuál es el primer error? Andamos pidiendo cosas o le decimos, Señor, ¿sabes qué? Yo quiero uno así de 1,80 m, 90 no, todo corpulento. O los chicos que pueden pedir una chica así, ¿no? Rubia, excelente, bien peinadita, con sus uñas largas, que sepa cocinar, que sepa lavar, que me haga masajes, ¿no? Que siempre esté perfecta para mí, que nunca engorde 1 kilo, a pesar que le haga 5 hijos, no importa, pero yo quiero una mujer así, dice. Y a veces tenemos una expectativa muy alta. Cuando a veces, Señor, tú me conoces como soy, mándame la persona adecuada para mí. Porque yo voy a ser uno con esa persona. Y esperas con toda la tranquilidad, hermanos, para trabajo, para lo que tú deseas. ¿Qué es lo que tú deseas en tu corazón? Eso lo vas a tener. Ahora, esta vida generalmente siempre quieren sacarte del camino de Dios, con las filosofías, con su forma de pensar. Es más, los ministros, pastores, los líderes a veces pueden tener ciertos problemas, pero cada circunstancia que viene en nuestra vida no deberíamos movernos de la posición que estamos, ni gritar, ni excusarnos, ni estar llamando la atención o haciéndonos la víctima. Simplemente, ¿qué tenemos que hacer? Lección de vida. ¿Qué hago? ¿Cómo hizo el burro? ¿Cómo puedo yo salir de esto? ¿Doblo mis patas y me dejo morir? ¿O me sacudo y de repente levantando las patitas salgo? Y es lo que hizo y salió del pozo. Hermanos, como cristianos también vamos a sentir algunas veces eso, que hemos caído a un pozo muy hondo y que nadie nos puede sacar. Pero ¿cuál es la actitud correcta? No te quejes, actúa. A ver, ¿qué hago? De repente el doctor te dice, ¿sabe qué, señora o señor? Hemos encontrado un cáncer que ya parece que está en 4º grado. ¿Qué vas a hacer? Me voy a morir. No, Señor, de ti depende. Si me llevas, me llevas. ¿Cuál es el problema? ¿Hay pérdida o tenemos ganancia? ¡Qué emoción, hermanos! Voy a ver todos mis parientes que ni conozco, pero que ya están allá. Espero encontrarlos, ¿no? Y si no, pues estoy en la presencia del Señor, que Él va a llenar todas mis expectativas. Pero no ponernos en ese papel, hermanos, en el papel de víctima. Primera de Tesalonicenses 5:18. Esta no va a funcionar, ¿no? Ya. No funciona para poder tener luz en esta área. Los niños, por favor, que no prendan el tele arriba tampoco. A ver si alguien les dice. Primera de Tesalonicenses 5:18. Y dice así:
Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Dice, dad gracias en todo. Así que si hoy o mañana te va a ocurrir algo que tú no tenías en mente, ¿cuál es nuestra posición? Dar gracias. Señor, te doy gracias porque estoy viviendo esto. No sé por qué, pero acá dice, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad para Dios, para con vosotros en Cristo Jesús. 5:19. No apaguéis el espíritu, no apaguéis al espíritu. ¿Qué quiere decir? Que no apagues al Espíritu Santo. Aquí está hablando al Espíritu Santo en sus manifestaciones. Porque más abajo vamos a encontrar, no menosprecies las profecías. ¿Ok? Ahora, ¿qué pasa con el Espíritu Santo? El Espíritu Santo se manifiesta de muchas maneras. Y obviamente, Él es el que reparte, Él es el que da. Y dice que no apagues el Espíritu Santo. ¿Cómo podemos apagar el Espíritu Santo? Primera pregunta. Una, estar quejándote. ¿Pero por qué a mí? Dos, si leemos el 21 dice, examinarlo todo y retener lo bueno. Hoy en día las profecías como que se han desprestigiado un poco, ¿verdad? Hemos visto profetas que le decían, por ejemplo, así al hermano Ubaldo, ¿no? Pastor, usted se va a casar con tal señorita, le daban las características y el pastor decía, qué bueno, ¿no? Siempre he querido una esposa así, pero ¿qué hago con la que tengo ahora? ¿No? Entonces, por eso dice examinar todo, examinar cada mover del Espíritu Santo. Vamos a seguir porque eso se enlaza con otras citas bíblicas para que podamos entender, pero dice, no apagues al Espíritu. No estés quejándote. A veces hubiéramos querido que no pasaran las cosas, ¿verdad? Pero las pasan. ¿Y qué hacemos? Alguien soltó algo de su boca y ya está, y la malogró. Solo falta nomás que alguien no tenga filtro en la forma de hablar y malogra. Alguien sale a la calle sin ver la pista, aquí nomás en esta, que vienen los carros, pero a velocidad, lo atropelló. Y gracias a Dios lo mandó a otra vida. Entonces, ¿qué hacemos? Hay circunstancias que pueden venir. En cada circunstancia tenemos que dar gracias a Dios. Y a veces suena un poco medio descabellado, hermanos. Porque a veces podemos tener la pérdida de un ser querido y darle gracias a Dios por eso. Tú no quieres darle gracias, más bien quieres quejarte. ¿Por qué? Quieres decir. Pero empieza a darle gracias a Dios y vas a ver cómo se va a manifestar el Espíritu Santo en ti. Y esa fortaleza, y ese paz, y ese gozo, y esa vida, es algo sobrenatural, no se puede describir. Creo que no se podría explicar, hermanos, porque estas cosas no son para explicarlas, son para vivirlas. Pase lo que te pase en la vida, gracias Señor. Y esto es una lección de vida para mí. ¿En qué momento lo voy a usar? No lo sé, pero Dios tiene los planes. Amén. Cuando dice no pagues al Espíritu y no menosprecies las profecías, vamos a ir a una profecía muy conocida en Mateo 16:17. Mateo 16:17. Desde el 13 lo vamos a leer. Y dice, viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Él estaba en esta región donde se llevó a los discípulos, era un sitio tranquilo, pero había muchos templos para dioses paganos. Incluso también ahí los romanos construían sus templos para cada rey que tenían porque los consideraban como dioses, acuérdense. Y Jesús se puso a ver y les pregunta a los discípulos y les hace la pregunta, ¿no? Les dice ahí, ¿quién dicen los hombres? ¿Quién dice los hombres? Les está preguntando a los discípulos, ¿qué dicen los hombres sobre mí? Y ellos dijeron,
Unos dicen que eres Juan el Bautista, lo reconocían como profeta Jesús. Otros, Elías. Hay una profecía sobre Elías que dice que el día que tengamos el arrebatamiento, Elías también va a bajar. Entonces decía, bueno, de repente es Elías que ha venido. Y otros, Jeremías, ¿no? Ahora, ¿por qué lo compararon con Jeremías? Porque acuérdense que Jesús una vez estaba mirando Israel y se puso a llorar, ¿no? Y dijo, ¿qué le dio pena? Que su gente no tuviera pastores, ¿no? Porque son ovejas que no saben qué hacer, caminan por donde sea. Entonces Jeremías era conocido como el profeta llorón, ¿no? Entonces, no, seguro que es Jeremías, seguro que es Elías, pero también puede ser Juan el Bautista. Entonces ahí Jesús les vuelve a hacer otra pregunta y les dijo, ¿y vosotros, quién decid que soy yo? Ya no me interesa lo que dice la gente, ahora quiero saber ustedes, ¿qué piensan de mí? Y respondiendo Simón Pedro dijo, Cristo, el Hijo del Dios viviente. Ya me lo imagino a Pedro ahí levantando la mano, yo tengo la respuesta. Y le dice, ¿no? Ahora, acuérdense que Pedro tenía una cualidad. ¿Se acuerdan su cualidad? Impulsivo, mete pata, al toque pensaba, al toque lo hablaba. Pero dice acá, entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo ha revelado carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. En este momento tú has tenido una revelación que no viene de las personas, sino viene de mi Padre. Hijo de Jonás, le dice, ¿no? Tú has mencionado a mi Padre, yo menciono al tuyo también. Y le dijo, bienaventurado. Y yo también te digo que tú eres Pedro, le dice, le cambió de nombre. ¿Cuántos sabemos que Dios cuando quiere hacer algo cambia nombres? ¿No? A Abraham le cambia a Abraham. A Jacob, ya no te vas a llamar Jacob, ahora te vas a llamar Israel. Y a Simón, ¿qué le dice? Ya no te vas a llamar Simón, sino te vas a llamar Pedro, le dice. Y sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Entonces, ¿qué estaba haciendo Jesús ahí? Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y de todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Pero acá dice una respuesta que por primera vez menciona Jesús. Le dice, y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Usa la palabra iglesia. Aquí es donde Jesús por primera vez menciona la iglesia. Ahora, recordemos que ¿quién es la roca? Jesús. Entonces la iglesia no está edificada en Pedro, sino le dijo, tú, así como tú, será mi iglesia. Aquellos que piensen como tú, aquellos que me reconozcan a mí, y esa es la iglesia. Necesitamos más rocas para edificar la iglesia de Cristo. Y vemos ahí la autoridad que Dios también le da a Pedro, ¿no? Porque le da una autoridad a él, pero no solamente específicamente a él, es una autoridad, hermanos, para todo aquel que tenga ese conocimiento, que Él es el Hijo, Él es el Hijo del Dios viviente. Lo reconocemos como el Hijo de Dios. Por lo tanto, también participo en una iglesia, por lo tanto, también tengo una autoridad que me la ha dado a mí. Amén. Por eso, ¿cuántas veces siempre les sugiero, hablen bien, hablen cosas buenas? ¿Por qué? Porque eso tú lo vas a traer. Si tú estás un poco mal, como hace poco me estaba contando un joven, que dice que siempre le dolía la parte de acá atrás y él decía, debo estar con cálculos porque tomo gaseosa, debo tener algo en el hígado, y él tenía todo. Y el doctor le han hecho una ecografía completamente de todo y le dijeron, no tiene nada, todo está bien, y no podía creerlo. No tengo nada, ¿y por qué me duele? Entonces viene y me dice, pastora, ¿por qué me duele? Yo le digo, te duele por engreimiento nada más, porque tú quieres tener algo. ¿Y qué te está diciendo el médico? Que no lo tienes. ¿Por qué? Porque eres un hijo de Dios. Entonces,
Entonces nosotros tenemos que tener una muy buena confesión. Si alguien se porta mal contigo, ¿cómo debes de confesar? Que le pise el camión cuando salga. No. Que le muerda el perro, que pase el carro por… No, pues hermanos, ¿cuál debería ser nuestra confesión? Yo la bendigo, yo lo bendigo. Yo sé que esa persona solo necesita conocer a Cristo para podernos llevar bien. Y si es un cristiano, el que te cae mal, ahora, Señor, lo pongo en tus manos. Yo tengo una verdad, él tiene otra. ¿Quién te puede mostrar la verdad? Jesucristo. De repente tú estás equivocado. ¿Y quién te puede sacar de eso? Obviamente. Ahora, sigamos. Entonces Pedro le dijo algo estupendo. O sea, el Espíritu Santo obró en Pedro y dijo, tú eres. Y le dijo, una estrellita, Pedro. Porque lo que tú sabes no te lo ha revelado ni carne ni sangre. Te lo ha revelado mi Padre que está en los cielos. En el 21 dice… Entonces mandó a sus discípulos que nadie dijese que era Jesús el Cristo. Ahora, les dijo a sus discípulos, bueno, ya saben, pues aquí el bocón se fue de boca, ustedes se enteraron, por favor no lo digan, porque no es el tiempo. Y comienza a relatar más abajo y dice, desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Jesús les estaba diciendo, es necesario que yo pase todo esto, pero no se preocupen, me van a matar, pero no se preocupen, porque al tercer día voy a resucitar. Entonces Pedro, después de tener su estrellita en la frente, porque tuvo una revelación del Espíritu Santo, agarró y le dijo, Jesús, ven un ratito, y lo saca del grupo, ¿no? Dice que tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle y decirle, Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Porque cuando Pedro escuchó, le dijo, ¿cómo que te van a matar? No, no puede ser, pero no quiso decírselo ya frente a los demás, para no pasar la vergüenza, pero ustedes no lo digan, ¿ya? Pero Pedro lo sacó, mire, qué tal atrevimiento, alguien lo sacó y le dice, hazlo. ¿Y qué le dice Jesús? Pero él volviéndose dijo a Pedro, quítate delante de mí, Satanás, me eres tropiezo porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. Miren, versículos antes le dice, esto te ha revelado mi Padre. Versículos después, ¿qué le dice? Apártate de mí, Satanás. ¿Qué pasó? ¿Qué ocurrió? ¿Cómo puede una persona tener la revelación y también pueda tener una revelación satánica, ¿no? Ahora miren, hay que reconocer que Jesús sabía lo que tenía que hacer. Jesús tenía una visión y nadie te va a mover de esa visión, por más que te digan. Hermanos, yo sé que los domingos es un poco difícil venir a la iglesia porque es el único día que la familia puede pasar con la familia. ¿Y es malo que la familia tenga reuniones? No, no es nada malo, al contrario, qué bueno que tengan sus reuniones. Pero ¿quién es primero? Y a veces tú puedes tener inconvenientes. Ministros, pastores, pueden encontrar gente afuera que en vez de alentarte a seguir en las cosas que estás haciendo, ¿qué te dicen? Ay, está pues la cucufata, y está tanto que vas, tanto que aprendes y mira cómo te portas, ¿no? ¿Y cuál es tu problema? Anda, ve tú también, ¿no? Siempre va a haber alguien que te quiera mover y sacar. Y si no son personas, son las circunstancias. Puede pasar algo que tú no quieres que pase en tu vida. Pero cualquier cosa, hermano, cualquier cosa que te ocurra, siempre dale gracias a Dios. Es difícil darle gracias a Dios. Porque uno dice, entonces estoy aceptando la enfermedad. No, tú sabes que la enfermedad no viene de Dios. Por lo tanto, dile, Señor, yo creo en ti, tengo poder delegado que tú ya me lo has dado y yo estoy sano. Y yo voy a vivir
como sano. De repente tú en este momento no tienes el dinero suficiente para pagar una cuenta o para pagar algo que tú quieras, pero tú camina como si lo tuvieras. Señor, mis bolsillos están vacíos, porque hermano, la prosperidad, cuando se habla de prosperidad, no solo se está hablando de dinero, se está hablando de todo en general. Salud, tus relaciones con las personas. Y así tú no tuvieras dinero, anda como que lo tienes. Solo tengo 6 soles, ¿ahora qué hago con estos 6 soles? Tengo que ir allá, ¿y ahora qué hago? ¿Y a dónde pasan las combis? Ay, tengo calor. Bueno, camina como si tuviera, pues, toma un taxi. ¿Saben qué, hermanos, qué pasó un día? Cuando vino el pastor David Silva, alguien le entregó malas llaves y no pudo salir, yo cerré y no podía salir de acá. Entonces, estaba abierto acá y al taxi lo dejé ahí en el grifo. Le dije, ahorita vengo, créame, le digo, yo soy cristiana, yo no le voy a mentir. Me dijo, ya, vaya nomás. Vine mientras abrí el candado, bajó el pastor, llegamos al taxi, subimos y el pastor me estaba contando, no podía creer lo que me esté pasando, estoy llegando tarde, me decía, ¿no? Es la primera vez que hago este tipo de cosas, pero yo no sabía qué hacer. ¿Cómo hago para tirarme por ahí? Que él pensaba tirarse por arriba, subir y un montón de cosas. Y mientras estábamos conversando, yo no le pagué porque tenía un billete grande y no había sencillo, así que yo le iba a decir al final, ya pues que él vea, él es el taxista, tiene que darme, ¿no? Llegamos a la iglesia y ya estaban pues ahí esperándolo al pastor, así que le digo, pastor, baje nomás, usted vaya y yo ya arreglo con el taxista. Entonces le digo, mire, tengo 100 soles. Y me dijo, déjeme, no quiero cobrarles. Una, que no tengo sencillo para empezar, y 2, no sabía, porque él no sabe los términos de ofrendar ni nada. Simplemente me dijo, quiero colaborar. Y yo me quedé, amén, le digo. Y bueno, le dije unas cuantas palabras también, ¿no? A él, y me salí. Y no pagamos el taxi, hermanos. Y esas cosas son las que Dios hace. O que te subes a un taxi y encuentras ahí billete, celular, ¿no? No sé. Dios hace eso que provoque. Acuérdense que le dijo a Pedro, anda, agarra un pez, ábrele la boca y saca ahí una moneda. ¿Cómo voy a agarrar un pez? ¿Quién le puso la moneda al pez? Pero son las cosas que Dios hace. Entonces dice que le dijo Jesús, quítate delante de mí, Satanás, me eres tropiezo porque no pones las miradas en las cosas de arriba. Entonces en un momento podemos tener la revelación y en otro momento de repente no nos dejamos llevar por la carne. Ahora, ¿cómo puedo identificar estas cosas, amados, preciosos? Dice acá, seguimos en Tesalonicenses 5:21, dice, examinarlo todo, retener lo bueno. Pero este versículo está enlazado con el versículo que sigue, porque yo he visto que la gente saca este versículo y dice, examínalo todo y retener lo bueno. Y a veces filósofos dicen lo mismo, ¿no? No importa, lee tú y quédate con lo mejor que tengas. Pero acá dice, absteneos de toda especie del mal. ¿Qué quiere decir absteneos? Separarte. Que no lo retengan o que retengan lo bueno, dice, ¿no? Ahora miren, vamos a ir a Hechos 20:28. Con esto nos va a dar el enfoque de todo. Hechos 20:28. Acá está hablando Pablo. Dice en Hechos, Pablo les está diciendo, por tanto les dice, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. ¿Quién ganó la iglesia? Cristo.
Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán el rebaño, y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Y Pablo, dicho y hecho, cuando Pablo se va, le tocó la hora de su partida, porque lo mataron, estas cosas ocurrieron en la iglesia. Dice, lobos rapaces se van a meter. Y si no se meten lobos rapaces, van a salir de los que están ahí. Pero dice en Tesalonicenses que todo lo debemos, ¿qué dice? En Tesalonicenses debemos examinarlo todo y retener lo bueno. Ahora, ¿dónde encontramos este mejor ejemplo? En Hechos 17:11. Vamos a Hechos 17:11. Y dice, y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Entonces, ¿a dónde quiero ir? Hoy en día han aparecido profetas, una de ellas, ¿no?, que vi por las redes, agarró un billete de $100 y dijo, el espíritu de los $100 me dice. Primera pregunta, ¿los billetes tienen espíritu? Y lo más sorprendente, hermanos, la gente formando cola. Increíble. Ahora, ¿qué podemos aprender en Hechos 17:11? Dice que eran más nobles. ¿Quiénes? Los de, que dice, estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día de las Escrituras para ver si estas cosas eran así. 17:10, vámonos un ratito a Hechos 17:10 para saber quiénes eran estos. ¿17:10 o 17:10 dice, inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea, y ellos, habiendo llegado, entraron en las sinagogas de los judíos. Estamos hablando de un lugar llamado Berea. ¿A dónde fue Pablo? A una sinagoga. Quiere decir que ahí había judíos en Berea, pero dice que estos eran más nobles. ¿Qué quiere decir la palabra noble? ¿Que venían de reyes? Analizando esto, la palabra en griego, y esto va a ser muy largo para explicarles, y esto lo hacemos en el discipulado, en ese tiempo se estaba dando a entender la nobleza como una mente abierta. Ellos vivían en un lugar donde habían templos paganos, ellos estaban en un lugar donde la filosofía estaba a todo furor, pero ellos escuchaban y después ¿qué hacían? Meditaban y retenían lo bueno. Entonces cuando Pablo llega, Pablo les comienza a hablar de Jesús y les dicen, ¿saben qué? Resulta que Isaías decía que iba a venir el Mesías y que iba a nacer de esta manera y que iba a morir de esta manera. Entonces, ¿qué escudriñaban ellos? ¿Qué estudiaban ellos? Porque no tenían el Nuevo Testamento como nosotros, que tenían los profetas mayores y menores. Entonces, ¿a dónde iban ellos? A los rollos, a las profecías. ¿Para qué? Para saber, una mentalidad abierta. Hermanos, yo he escuchado en muchas personas, y es verdad, cuando alguien viaja, se va a otros sitios, a otras culturas, la mente empieza a abrirse. No podemos ser como gallinas. Yo no quiero que mi hijito se mueva de la casa, yo no quiero que mi hijito aprenda las cosas que están sucediendo hoy en día. Papás, escúchenme, todo lo que es homosexualismo, y no se habla del lesbianismo, pero sí está muy fuerte. Y yo la verdad que reconozco a los jóvenes que tienen que tener mucha valentía para no dejarse influenciar. Yo he estado viendo ahora, porque me reúno con unos jóvenes que no tienen nada que ver con la iglesia,
Pero resulta que los profesores tienen este tipo y están ahí fastidiando, enamorándolos, ¿no? Y me acuerdo que a un jovencito le digo, oye, ¿y tú sabes que él es así? Sí, ni enterado. Un chico lo conozco, es un chico muy sencillo, muy sano, pero están siendo afectada nuestra juventud y la iglesia debe tomar parte de esto enseñando. Ya desde niños tienen que ellos aprender al mundo que se van a enfrentar. No podemos agarrar y encerrar en un huevito así, no, mis hijos no salen, mis hijos se quedan acá, porque en algún momento van a salir, hermanos. ¿Y qué creen que va a pasar? Van a salir y se van a estrellar, eso es lo primerito. ¿Por qué creen que el estrés es la enfermedad de moda? Porque la juventud hoy en día no sabe enfrentar los problemas. A veces nosotros los padres hemos cometido el error de sobreprotegerlos, pero tienen que enfrentar sus problemas. Desde bebito, se cayó, ya hijito, párate. No, párate, puedes pararte. Y se da cuenta el bebé que se puede parar y caminar. No ir corriendo, ay, pobrecito, mi hijito, te pasó, te rompiste, y el otro se queda, ya, y como recibió la atención. Pero vemos aquí a los de Berea que todo lo examinaban, tenían una mente abierta, dice. Y escucharon a predicar a Pablo de Jesús y ellos se iban a las Escrituras. Además que le escucharon el testimonio de Pablo, porque seguro Pablo les decía, yo perseguía a los cristianos, yo he estado ahí cuando di la orden para que lo mataran Esteban, yo he estado ahí, yo. Y me lo imagino, no está en la Biblia, esta es una versión mía particular, ¿no? Que Pablo les decía, miren lo que tengo aquí en los ojos, es cuando me cegó Dios. Ellos se quedaban, qué impresionante su testimonio, pero ¿será verdad lo que nos está diciendo? Pero tenemos los rollos, vayamos a los rollos a estudiar. Hermanos, ese es el problema de mucho cristiano, que a veces viene, se sienta y simplemente lo que escucha, eso es. Y si no, a mí me está horrorizando en estos tiempos, porque hay gente que sale sin Biblia a predicar y solo lo están, bueno, deben tener una memoria muy grande, ¿no? Pero tú estás creyendo. ¿Dónde están sus Biblias? A ver, levanten sus Biblias. Amén. Y a veces nos acostumbramos a esto, ¿no? Como sale ahí, bueno, es para facilitarles también, hermanos, no hay ningún problema, pero tienen que leer lo que dice ahí. Ustedes no pueden estar creyéndole a doctrinas, por eso la Biblia también habla de los niños espirituales que van detrás de las doctrinas de moda. Eso me gusta a mí, dice, ¿no? Quiero botar demonios, eso me gusta a mí. No sabe las Escrituras. ¿Qué dijo Jesús? Yo soy el vencedor. El diablo no tiene ninguna autoridad para nosotros. ¿Con quién vas a pelear si Cristo ganó la victoria para nosotros? ¿Con un perdedor? ¿Te vas a rebajar con un perdedor? No, pues. Pero es que a mí me va mal en mi vida. Dale gracias a Dios. Y pregúntale a Él, ¿por qué vivo esto, Señor? Y de repente no te va a gustar la respuesta, ¿no? Pero que te la diga Él. A veces tomamos malas decisiones en nuestra vida y queremos echarle la culpa a cualquiera. Y qué fácil echarle la culpa a Dios. Si Dios hubiera querido, sí, pues, Dios no quiere, pero tus decisiones cuentan, pues. Ese es el problema. Yo quiero. Y luego vienen los problemas. Pero aún así, hermano, teniendo esa actitud, lo mejor es, gracias, Señor. Yo te doy gracias por todo lo que vivo. Y yo sé que tú me vas a sacar de una en una. Entonces, ¿qué hacían los de Berea? Ellos estaban muy agradecidos a la palabra, pero luego iban a las Escrituras para ver si estaban correctas, como Pablo les decía. Eso es lo mismo que nosotros necesitamos hoy en día para nosotros seguir avanzando como cristianos maduros. No necesitamos cristianos bebés, bueno, para cuidarlos sí, para que vayan creciendo,
Pero ya cuando ya estás en la iglesia, tú tienes que ir madurando y eso depende de ti, no depende de nadie. Hay gente que puede estar 20, 30 años en la iglesia y sigue siendo un bebé. Aunque yo siempre les digo, son los bebones, ¿no? Hay que agarrarlo así, bigote para allá, bigote para acá y meterle la teta, ¿no? Darle leche espiritual. Pero tenemos que tomar también esa actitud de crecer, hermanos. El mundo va a querer que tú salgas de acá. No quiere nada con Cristo Jesús. Mucha moral, mucha santificación, mucho santurrón los de Cristo Jesús. Y no es así, hermano. ¿Cuántos hombres aquí manejan su carro? Levanten la mano y son cristianos, que ya vienen. Amén. ¿Y cuántas veces, la última vez que hayan insultado a un chofer por meterse? Hoy día, ¿cuántas veces ha ocurrido eso? Este hijito de la gracia, ¿no? ¿Sí o no? Mamás preciosas, lindas y hermosas, sus hijos hacen una travesura. ¿Cuándo ha sido la última vez que han levantado la voz y han gritado? ¿Hace 10 años? ¡Qué bueno! Como seres humanos siempre vamos a estar propensos a hacer lo que no queremos hacer. Nos va a pasar lo mismo que Pablo. Quiero hacer lo bueno, pero hago lo malo que no quiero hacer. Y nos va a ocurrir lo mismo. Sigamos, examinarlo todo y retener lo bueno. No menosprecie las profecías. Primero empieza, no apagues al Espíritu Santo. Está hablando del Espíritu Santo. El Espíritu Santo cuando fue investido Pedro después de la muerte de Cristo Jesús. Estamos hablando de las manifestaciones del Espíritu. Luego de ahí siguen las profecías. Hoy en día las profecías están siendo muy perjudiciales para la iglesia. ¿Por qué? Porque puede pasarle lo mismo que a Pablo. Hoy día tengo la revelación de Dios y saqué la revelación de Dios y ¡pum! Una estrellita, qué lindo. Entonces yo me la creo, que siempre voy a tener revelaciones y meto la pata. Y Jesús que le dice a Pedro, apártate de mí, Satanás. Tú no conoces todavía la voluntad de mi Padre, porque si la conocieras, no me estarías proponiendo esto. Al contrario, me mandarías. ¿Qué más dijo Pedro? Señor, yo nunca te voy a negar, jamás te voy a negar. ¿Y qué hizo Pedro? Lo primerito fue, no sé, yo no he andado con él, es otro. Tuvo miedo. Y luego dice, y el mismo Dios de paz, ¿quién es el Dios de paz? Os santifique por completo y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Jesucristo viene, hermanos. Y hablando de Jesucristo, hay una profecía. Yo no he tocado este tema porque no vine al caso, pero cuando estaba el pastor Jim, él lo comentó. Y sí, tiene razón porque hay una profecía en la iglesia que dice que el rapto va a ocurrir el 23 de septiembre del 2017, o sea, este año, ¿no? El asunto es lo siguiente, ¿qué dicen las escrituras? ¿Qué dijo Jesús? Yo no lo sé, soy el hijo del creador de todo esto, pero solo mi Padre sabe la hora y el minuto en que va a ocurrir esto. Pastor Jim estaba comentando también que hace muchos años atrás dijeron, ya viene el fin del mundo. Y por la radio dijeron, vayan y pídanse préstamos en los bancos, porque si hay fin del mundo, disfruten esta vida acá, ¿no? Y Pastor Jim decía, qué bueno que no le hice caso, porque me hubiera metido en un gran problema. Nunca vino el fin del mundo, siempre se ha hablado del fin del mundo, pero son cosas que solamente nuestro Padre sabe. Y puede dar testimonio en tu espíritu. Yo tengo un testimonio en espíritu que Cristo viene pronto. No estoy diciendo el 23, descarten esa profecía. Han hecho un estudio con todas sus de las constelaciones y todo, y están las 70 semanas de Daniel y todo un estudio así.
Pero lo que la Biblia dice es que nadie sabe, ni siquiera Jesús. Si Jesús no lo sabe, nadie lo sabe. ¿Ok? Y dice, el mismo Dios de paz os santifique por completo todo vuestro ser. ¿Cómo es nuestro ser? Espíritu, alma y cuerpo. Cuando tú vienes a Cristo, cuando tú reconoces que Dios es el Señor, tu espíritu se… Hay un dibujo animado que hacen mutaciones, ¿no? ¿Cómo se llama eso? Que se juntan. Fusión. Se fusionan. Entonces tu espíritu con el alma se fusionan, hermanos. Empiezas a tener hambre de Él, quieres conocer, quieres saber, antes no agarrabas la Biblia, ahora agarras la Biblia. Antes no escuchabas prédicas en ningún sitio porque ni las entendías, ahora las pones y estás entendiendo. Porque tu espíritu vive y se fusiona con tu alma, pero necesitas un cuerpo para vivir en este mundo. Entonces, ¿necesitamos un cuerpo para este mundo? Sí. Y este cuerpo alberga nuestro espíritu y nuestra alma al mismo tiempo. Cuando tú no conoces a Cristo, cuando no tienes el Espíritu de Dios en ti, entonces simplemente eres alma y cuerpo. Y entonces ahí son amigos, o sea, son súper amigos el cuerpo y la mente. El cuerpo le dice, oye, tengo ganas de, ¿qué te parece? De un chicharrón con un picante a la tacneña, más un conejo chactado, más una chicha y encima una cervecita, ¿qué te parece? Y el cuerpo le va a decir, qué rico. Y luego más tarde, ¿qué va a haber? Al hospital. Porque el cuerpo generalmente siempre te pide lo que te hace daño. Me gusta esto, me gusta el otro, me gusta, quiero la chica, quiero el chico, quiero el trago, quiero las drogas, quiero divertirme. Ese es tu alma y tu cuerpo. ¿Qué necesitas? El Espíritu otra vez vivificado en nosotros. Amén. ¿Para qué? ¿Para qué tenemos que cuidar el espíritu, el alma y el cuerpo? ¿Para qué? Para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y si no viene y morimos antes, lo hemos hecho, hermanos. No lo haces porque sabes que va a venir. Tú lo haces porque eres parte de la santificación de Cristo. Tú eres santo no por lo que tú te portas bien, porque podemos hacer cosas que no son nada santas, pero tú eres santo porque Él es santo y la salvación es de Él, no es tuya. Hagas lo que tú hagas, no vas a conseguir nada porque es de Él. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Como los de Berea. Estudia, ve, analiza. Todos los días lee partes de la Biblia, haz tu devocional. ¿Cuántas veces necesitamos comer al día? Mínimo 2 veces, ¿verdad? Hay unos que comen más, pues no, pero mínimo 2 veces. ¿Qué pasaría si durante la semana solo comes los domingos? Ay, yo quisiera eso, ya bajaría de peso rápido, ¿verdad? Pero ¿qué pasaría con tu espíritu? ¿Qué pasaría con el cuerpo nomás? Se debilita, baja todo tu sistema, puedes tener anemia, puedes tener varias cosas, te desnutres y puede pasar N cosas solo con comer una vez a la semana. Ahora yo les pregunto, ¿qué pasa con su espíritu si solamente vienen los domingos a escuchar? ¿Qué va a pasar con su espíritu? También pues está debilitado, ¿no? Necesitamos, hermanos, siempre seguir preparándonos y escuchando y escuchando. Y todo lo que escuchen tienen que retener lo bueno. ¿Y cómo es retener lo bueno? Tienes que compararlo con la palabra de Dios. Es lo único, hermano. ¿Cómo podemos juzgar a otra persona? ¿Se puede? Sí se puede. Si juzgas con la palabra de Dios. Pero para juzgar con la palabra de Dios, ¿qué necesitas? Conocerla. No puedes juzgar a tu juicio, porque tu juicio no vale nada, hermanos. Simplemente es la palabra. Y
Siempre vamos a estar atacando, nos están atacando circunstancias, cosas en la vida, y la única forma en la que podemos salir victoriosos, porque nosotros paramos de victoria en victoria, ¿verdad? Ya, es porque agradecemos al Señor. Es una iglesia muy agradecida. La iglesia solamente va a agradecer lo que Cristo hizo en la cruz. Ningún mérito es mío, solo es de Él. Y decirle, gracias Señor. Nada más. Yo no sé qué les está pasando en este momento. De repente no les gusta lo que están pasando. Puedes decirle al Señor, gracias Señor, porque tú sabes lo que viene después. ¿Y qué es lo que viene después? Simplemente la victoria. Porque Cristo siempre ha hablado de victorias, no ha hablado de derrotas. Pero un consejo, como dijo un conejo, ¿no? Un consejo. No se pongan en la posición de víctima. Jamás somos víctimas. ¿Te equivocaste? Te equivocaste, pues ya, bien, equivócate, ¿no? Porque hay unos que dicen, voy a pecar, pero voy a pecar así poquito nomás. Mira, ¿quieres pecar? Peca bien. Porque el perdón va a ser el mismo. Ya hazlo bien, a ver qué tal te resulta contigo mismo hacer esas cosas. Porque de por sí, cuando tú alimentas tu espíritu, de por sí tú te apartas y te empiezas a repugnar esas cosas. Pero ¿qué tienes que hacer? Alimentar tu espíritu. ¿Cómo lo haces? Escudriñando la palabra. Linaje Escogido empieza el día viernes con otro discipulado. Si no han hecho ningún discipulado en ningún sitio, lo pueden hacer el día viernes a las 7 de la noche, de 7 a 8. Amén. Y vamos a aprender. Y los martes es el otro discipulado para los más grandecitos, ¿no? Para los que ya han hecho rema, para los que ya han hecho algún otro tipo de discipulado. Ahí es otro tipo de discipulado para ellos, es el día martes. Y el día viernes, discipulado para aquellas personas que no han hecho todavía aún. Amén.